El camarero me humilló delante de todos por no poder pagar, hasta que apareció el dueño y dijo mi nombre. El camarero me miró de arriba abajo delante de todo el restaurante y dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que las mesas de alrededor lo escucharan perfectamente, que si no podía permitirme cenar en un sitio como ese quizás debería buscar otro lugar más acorde a mis posibilidades. Hubo un silencio de esos que pesan. Vi como la gente de las mesas cercanas dejaba de hablar. Vi como algunas cabezas giraban. Vi como una mujer de la mesa de al lado me miraba con esa mezcla de lástima e incomodidad que es una de las sensaciones más humillantes que existe. Yo tenía 34 años, llevaba una camisa que no era cara pero estaba limpia y bien planchada, y acababa de sentarme solo en una mesa de ese restaurante después de un día que había sido uno de los más largos y agotadores de los últimos meses. No había pedido nada todavía. Ni siquiera había abierto la carta. Lo único que había hecho era sentarme, sacar el teléfono para silenciarlo, y esperar a que alguien se acercara. Y lo que se acercó fue ese camarero, con esa sonrisa que no era una sonrisa sino una forma de dejar claro quién tenía el poder en esa situación, para decirme que la mesa que yo había elegido estaba reservada. Le dije que podía sentarme en otra. Me dijo que las otras también estaban reservadas. Miré alrededor. Había al menos 4 mesas vacías sin ningún cartel de reserva visible. Se lo señalé. Y fue entonces cuando dijo lo que dijo. Con esa voz clara y ese volumen calculado para que llegara justo a las mesas correctas. Que si no podía permitirme cenar en un sitio como ese. Que quizás debería buscar otro lugar. Me quedé completamente quieto durante un segundo que se sintió muy largo. Notaba el calor en la cara. Notaba las miradas. Y pensé, con una claridad extraña dado lo que estaba pasando, que había 2 formas de salir de esa situación. La que ese hombre esperaba, que era que yo me levantara y me fuera sin decir nada. Y la otra. Elegí la otra. Pero lo que pasó después no fue lo que yo había planeado. Fue algo mucho mejor y mucho más inesperado. Y todavía hoy no sé si fue suerte o si el universo tiene un sentido del momento perfecto que a veces nos supera a todos. Me quedé sentado. No me levanté. No respondí inmediatamente. Lo miré durante unos segundos con una calma que no era natural sino el tipo de calma que te fabricas cuando por dentro estás en llamas, y le pregunté su nombre. Se llamaba Rodrigo, según la plaquita que llevaba en la solapa, aunque no me lo dijo directamente sino que lo deduje cuando lo leí mientras esperaba su respuesta. Rodrigo tenía unos 30 años, era alto, con ese tipo de seguridad en el cuerpo de alguien que lleva mucho tiempo siendo la persona con más autoridad en la sala y se ha acostumbrado a ello. Me preguntó por qué quería saber su nombre. Le dije que simplemente quería saber con quién estaba hablando. Me dijo que era el responsable de sala. Le pregunté si el responsable de sala tenía la política de valorar a los clientes por su apariencia antes de que pidieran nada. Algo cambió en su cara en ese momento, una ligera contracción, como cuando alguien se da cuenta de que la conversación no va por donde esperaba pero no sabe todavía bien cómo reencauzarla. Me dijo que simplemente estaba informándome de la disponibilidad de mesas. Le dije que lo que había hecho iba bastante más allá de informar sobre disponibilidad de mesas y que los dos lo sabíamos. La mujer de la mesa de al lado me miraba todavía. Una pareja más al fondo también. Rodrigo se recompuso rápido, con esa habilidad de la gente que trabaja de cara al público y sabe controlar situaciones, y me dijo con un tono más frío pero más neutro que si quería podía acompañarme a una mesa junto a la barra. La mesa junto a la barra era la peor del restaurante, la que da al paso de los camareros, la que ningún cliente elegiría si tuviera opción. Lo supe sin necesidad de verla porque los restaurantes siempre tienen esa mesa y siempre se la ofrecen a la persona que quieren que se sienta fuera de lugar. Le dije que prefería quedarme donde estaba. Me dijo que esa mesa estaba reservada. Le pregunté para qué hora. Tardó un segundo en responder. Me dijo que para las 9. Eran las 7:15. Le dije que entonces tenía casi 2 horas y que con eso era suficiente. Y en ese momento fue cuando escuché una voz detrás de mí que pronunció mi nombre. La voz que dijo mi nombre era de hombre, mayor que yo, con ese tono de alguien que no necesita elevar el volumen para que le presten atención porque la autoridad viene de dentro y no del ruido. Me giré. El hombre que estaba detrás de mí tenía unos 60 años, el pelo gris bien cortado, una chaqueta oscura sin corbata, y una expresión que en ese primer segundo no supe leer del todo. Pero lo que sí supe inmediatamente, con una certeza que no necesitó confirmación verbal, era que ese hombre no era un cliente. Era alguien que pertenecía a ese lugar de una forma diferente. Me puse de pie porque la situación lo pedía y porque había algo en su presencia que lo generaba de forma natural. Me tendió la mano y me dijo su nombre. Se llamaba Fernando Aldecoa. Y ese nombre, en ese momento, me produjo un efecto muy concreto porque era un nombre que yo conocía. Fernando Aldecoa era el propietario de ese restaurante y de otros 4 en la ciudad. Era también el hombre que 3 semanas antes había tenido una reunión conmigo en mi oficina para hablar de una posible colaboración con la empresa de eventos que yo dirigía. Una reunión que había ido bien, que había terminado con un apretón de manos y la promesa de vernos pronto para cerrar los detalles.
Me preguntó qué estaba haciendo ahí y si había quedado con alguien. Le dije que no, que había entrado a cenar solo después de un día largo. Me preguntó si había algún problema, y cuando lo dijo miró a Rodrigo de una manera que hizo que Rodrigo se pusiera completamente rígido a mi lado. Le dije que ningún problema, que estaba eligiendo mesa. Fernando Aldecoa asintió muy despacio y luego miró a Rodrigo con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Le preguntó si había algún motivo por el que yo no pudiera sentarme donde quisiera. Rodrigo abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Y lo que salió fue algo tan poco convincente que incluso la mujer de la mesa de al lado lo notó. Lo que Rodrigo intentó fue una versión reducida y más suavizada de lo que me había dicho a mí, que las mesas estaban reservadas, que solo había intentado informarme de la disponibilidad. Fernando Aldecoa lo escuchó en silencio hasta que terminó y luego se quedó callado unos segundos que fueron incómodos para todos pero especialmente para Rodrigo. Luego me preguntó a mí, directamente, qué había pasado exactamente. Y yo, que podría haber sido diplomático, que podría haber suavizado la situación para no crear un problema mayor. Decidí ser honesto. Le conté exactamente lo que Rodrigo había dicho, con las palabras concretas, sin dramatizar pero sin omitir nada. Mientras hablaba no miraba a Rodrigo sino a Fernando, pero en mi visión periférica veía como el color de la cara de Rodrigo cambiaba de una manera que no era buena, para él. Cuando terminé de hablar Fernando Aldecoa asintió una vez, lentamente, y luego se giró hacia Rodrigo. No gritó. No levantó la voz. Pero lo que dijo en ese tono bajo y completamente controlado fue de las cosas más devastadoras que he visto. Decirle a alguien en un entorno profesional. Le dijo que lo que acababa de describir era exactamente el tipo de comportamiento que no tenía cabida en ninguno de sus establecimientos. Que un cliente que entra por la puerta merece el mismo trato independientemente de lo que lleve puesto o de lo que el responsable de sala crea que puede o no puede gastar. Que si ese era el criterio con el que estaba gestionando la sala era un criterio que iba a tener consecuencias. Rodrigo intentó decir algo. Fernando levantó una mano, solo una mano, y Rodrigo se calló. Luego Fernando se giró hacia mí, me pidió disculpas en nombre del restaurante, y me preguntó si me gustaría cenar como su invitado esa noche. Dije que sí. Porque para qué iba a decir que no. Pero eso no fue lo peor para Rodrigo. Lo peor vino después, cuando me senté y Fernando se quedó unos minutos más hablando conmigo y yo entendí que lo que estaba pasando esa noche tenía mucho más fondo del que había visto al entrar. Fernando se sentó frente a mí mientras un camarero diferente, un chico joven que se movía con mucha más amabilidad que Rodrigo, nos traía agua y la carta. Me preguntó cómo iban los preparativos para la colaboración que habíamos hablado en la reunión. Le dije que bien, que estaba ultimando algunos detalles con mi equipo. Me preguntó si había entrado en ese restaurante a propósito o por casualidad. Le dije que por casualidad, que vivía cerca y que era la primera vez que entraba. Asintió con algo en la cara que no era exactamente sorpresa pero sí algo parecido al reconocimiento. Me dijo que lo encontraba significativo. Le pregunté por qué. Me dijo que Rodrigo llevaba trabajando con él casi 6 años, que era un profesional competente en muchos aspectos, pero que había recibido quejas previas de clientes sobre su forma de gestionar la sala, sobre ciertos juicios que hacía sobre las personas antes de atenderlas. Que había tenido conversaciones con él al respecto. Que evidentemente esas conversaciones no habían tenido el efecto que esperaba. Me quedó claro que lo que había pasado esa noche no era un incidente aislado sino el punto final de algo que llevaba tiempo acumulándose. Fernando me dijo que lo que le preocupaba no era solo el trato que yo había recibido sino todos los clientes anónimos que habían recibido el mismo trato y que se habían ido sin decir nada, sin que nadie supiera lo que había pasado. Eso me hizo pensar. Porque tenía razón. Si Fernando no hubiera entrado en ese momento, si no me hubiera conocido, si yo hubiera sido cualquier otra persona sin ninguna conexión con el propietario, lo más probable es que me hubiera levantado y me hubiera ido. Como se habían ido los que habían venido antes. Y Rodrigo habría seguido haciendo lo mismo. Aquella cena duró casi 2 horas. Comí bien, hablé con Fernando de cosas que iban más allá de los negocios, y cuando me fui le di la mano en la puerta y le dije que nos veíamos pronto para cerrar lo que teníamos pendiente. Mientras salía no busqué a Rodrigo con la mirada. No lo necesitaba. Pero ojalá todo hubiera terminado ahí, porque lo que pasó en los días siguientes añadió una capa que no me esperaba. 2 días después de esa cena recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. El mensaje decía: «Hola, soy Rodrigo, el camarero del restaurante Aldecoa del jueves. Necesito hablar contigo si es posible». Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato sin saber qué sentir exactamente. No era rabia. Era algo más parecido a la curiosidad, aunque con una capa de cautela encima. No respondí inmediatamente. Lo dejé reposar unas horas mientras pensaba qué quería hacer con eso. A las 9 de la noche del mismo día mandé un mensaje corto preguntando de qué quería hablar. Respondió casi de inmediato, lo que me dijo que llevaba el teléfono en la mano esperando. Me dijo que quería disculparse en persona si yo estaba dispuesto a escucharlo. Le respondí que me lo pensaría. No mentía.
Me lo pensé durante 2 días, durante los cuales también hablé con Fernando para cerrar los detalles de la colaboración que teníamos pendiente, y en esa conversación Fernando me mencionó, de pasada, que había tomado una decisión respecto a Rodrigo. No me dio detalles y yo no los pedí. Pero el tono con que lo dijo me dijo suficiente. Al tercer día le respondí a Rodrigo que sí, que podíamos hablar, y quedamos en un café que estaba a mitad de camino entre los dos. Llegué antes. Esta vez fui yo el que llegó antes y el que vio entrar al otro. Rodrigo sin el uniforme era una persona diferente en apariencia. Más pequeño de alguna manera. Llevaba ropa casual y una expresión que no tenía nada de la seguridad del otro día. Se sentó frente a mí, pidió un café, y antes de que yo dijera nada empezó a hablar. Lo que Rodrigo me contó ese día en el café me resultó más complicado de procesar de lo que esperaba porque no. Era la historia que yo había construido en mi cabeza. Había construido la historia del hombre arrogante que se había equivocado de persona y ahora pagaba las consecuencias. Y esa historia era parcialmente verdad, pero no era toda la verdad. Rodrigo me dijo que Fernando lo había despedido el día después de la cena. Me lo dijo sin dramatismo, solo como un hecho. Le pregunté cómo se sentía. Me dijo que no podía decir que fuera injusto porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Me dijo que llevaba tiempo funcionando con un criterio que había ido desarrollando sin darse cuenta, que en un restaurante de ese nivel había cierto perfil de cliente y que inconscientemente había empezado a filtrar, a valorar antes de atender, a tomar decisiones sobre las personas basándose en cosas que no tenía derecho a valorar. Me dijo que sabía que había personas que se habían ido de ese restaurante sintiéndose exactamente como yo me había sentido y que eso era algo que no podía deshacer. No me pidió que hiciera nada. No me pidió que hablara con Fernando. Me dijo que me había buscado porque necesitaba decirme que lo sentía, no para conseguir nada con eso sino porque era lo correcto. Me quedé mirándolo un momento antes de responder. Pensé en lo fácil que habría sido que esa historia fuera simple. El malo claro y el bueno claro y el karma funcionando de forma limpia. Pero las personas rara vez son simples y las situaciones tampoco. Le dije que aceptaba la disculpa. Le dije también que esperaba que lo que había pasado le sirviera de algo real y no solo de lección momentánea. Asintió. Pagó su café. Se levantó. Y antes de irse me dijo algo que no esperaba. Me dijo que el día que yo entré al restaurante había tenido un turno de 12 horas seguidas, que llevaba semanas sin dormir bien por problemas personales, y que nada de eso justificaba lo que había hecho pero que quería que yo supiera que esa no era siempre la persona que era. No sé si era verdad. No sé si importa. Pero lo escuché. La colaboración con Fernando Aldecoa se cerró 3 semanas después de esa cena. Era un contrato importante para mi empresa. El tipo de contrato que abre puertas porque el nombre de Aldecoa en el sector de la hostelería en esa ciudad tiene un peso específico que muy pocos nombres tienen. Mi equipo lo recibió con una energía que hacía tiempo que no veía. Yo lo recibí con algo más parecido a la ironía tranquila de quien sabe que ese contrato existía antes de la noche del restaurante, que no era el resultado de la humillación ni del karma ni de ninguna narrativa ordenada, sino simplemente el producto de 2 personas que habían tenido una buena reunión de negocios y habían llegado a un acuerdo que les convenía a los dos. Pero también era verdad que si no hubiera entrado en ese restaurante ese día, si no hubiera elegido esa mesa, si Rodrigo no hubiera dicho lo que dijo, Fernando no me habría visto en ese contexto, no habría tenido esa conversación de 2 horas que había ido mucho más allá de los negocios, y probablemente la relación profesional que habíamos empezado habría seguido siendo solo eso, profesional, sin la capa de conocerse como personas que aquella noche había añadido. Hay cosas que no puedes planear. Hay noches que empiezan de una forma y terminan siendo algo completamente diferente. Y a veces lo que empieza con alguien mirándote de arriba abajo y diciéndote que no encajas en un sitio termina siendo exactamente el sitio donde encajas mejor de lo que habrías imaginado. Unas semanas después de cerrar el contrato, Fernando me invitó a una cena privada en el mismo restaurante para presentarme a algunos de sus socios y colaboradores. Era un evento pequeño, unas 12 personas, en la sala privada que el restaurante tenía en la planta de arriba y que yo no había visto la primera noche. Me puse una chaqueta que sí era cara, no para demostrar nada sino porque la ocasión lo pedía, y cuando entré por la puerta del restaurante el primer pensamiento que tuve fue en lo diferente que se siente un sitio cuando entras por la puerta correcta, no la puerta física sino la puerta de quien eres en ese momento. Me senté en esa mesa privada con personas que manejaban negocios importantes en la ciudad y durante la cena hubo un momento en que Fernando contó la historia de cómo nos habíamos conocido. ¿La contó bien, sin exagerar? Con esa capacidad que tienen algunas personas de narrar una situación con exactitud y sin perder el hilo. Cuando terminó de contarla hubo risas y comentarios y alguien dijo que el mundo es pequeño y otro dijo que el karma existe. Yo sonreí y no dije nada más porque la historia ya estaba contada y no necesitaba añadir nada. Pero en algún lugar dentro de mí pensé en Rodrigo. Pensé en él no con rencor sino con esa sensación extraña de quien sabe que la misma noche puede significar cosas completamente distintas para personas distintas. Para mí había sido la noche de un contrato, de una conexión, de algo que había ido bien de una forma inesperada. Para él había sido la noche que había terminado con algo que llevaba 6 años construyendo.
No sé dónde está ahora. No lo he buscado. Espero que esté bien, y lo digo sin ironía, porque desearle mal no me da nada y desearle bien no me cuesta nada. Han pasado casi 2 años desde esa noche. La colaboración con Fernando sigue activa y ha crecido más de lo que cualquiera de los dos habría predicho en aquella primera reunión. Hemos abierto juntos un espacio de eventos que combina lo que él sabe hacer con lo que yo sé hacer y que ha funcionado mejor de lo esperado. Me ha presentado a personas que a su vez me han presentado a otras personas y esa cadena, que empezó con un apretón de manos en mi oficina antes de todo aquello, ha cambiado el tamaño de lo que mi empresa es capaz de hacer. Nada de eso habría sido diferente si Rodrigo hubiera sido amable. Si yo hubiera entrado en ese restaurante, me hubieran sentado en una mesa agradable. Hubiera cenado solo con mi teléfono y me hubiera ido sin cruzarme con Fernando. La colaboración habría seguido su curso normal de todas formas. Pero no habría habido esa cena de 2 horas. No habría habido esa conversación que iba más allá de los números. No habría habido ese nivel de confianza que solo se construye cuando 2 personas se ven en un momento que no estaba planeado y descubren que se entienden también ahí. Lo que me quedo de todo aquello no es la satisfacción de haber salido bien de una situación humillante, aunque eso también está. Lo que me quedo es algo más extraño y más difícil de articular. Es la conciencia de que los momentos que más te incomodan, los que más quieres que terminen, a veces son los que te llevan exactamente a donde necesitas estar. No siempre. No de forma mágica ni garantizada. Pero a veces. Y esa noche fue una de esas veces. Me senté en esa mesa cuando me dijeron que no podía. Y resultó ser exactamente la mesa correcta.